mí me gusta siempre ver en la palabra de Dios qué es lo que a mí me deja, con qué me quedo, qué es lo que Él me quiere decir a mí para que yo pueda en todo momento hacer un ejercicio en el uso de esa parte de la palabra. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 8, en el versículo número 31, Juan 8, 31. Juan 8, 31 dice la palabra de Dios así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Omnipotente Padre Celestial, muchas gracias, Señor, te damos por esta oportunidad, Señor, que tú nos has dado de poder, Señor, estar aquí delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque tu compañía, Señor, hoy está con nosotros, así como con todos aquellos, Señor, que hoy derraman su corazón delante de ti. Ayúdanos en todo momento, Señor, a hacer tu voluntad, Señor, porque el hacer tu voluntad a nosotros nos trae impresionantes transformaciones, interesante beneficio para nuestra vida espiritual. Ayúdanos, pues, Señor, a disponer hoy nuestro corazón de manera que tu palabra, Señor, se imprima poderosamente y nuestro corazón, Señor, tome la forma de ella para beneficio, Señor, de nosotros, así como de todas aquellas personas que nos rodean, puedan ser impactadas, Señor, por el poder de tu palabra a través de nosotros y obrando en nosotros. Padre eterno, Señor, te pido por esta congregación en esta mañana, seas con todos aquellos, Señor, que hoy tienen alguna necesidad, Señor, que están pasando por una situación difícil. Padre eterno, tu palabra venga a darles la oportunidad de poder en todo momento, Señor, salir adelante. Guárdanos, Señor, de los pensamientos equivocados, guárdanos de hacer nuestra voluntad y, Señor, que esta mañana sea la palabra de Dios la que prevalezca y no los pensamientos personales ni las intenciones de nuestro corazón de forma humana. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús lo suplicamos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Miren, hermanos, es muy importante considerar lo que la palabra de Dios dice y tener momentos de solaz, tener momentos de comunión, tener momentos de meditación en la palabra de Dios. El mensaje de hoy se trata de lo siguiente: de que Dios proyecta al hombre a la libertad a través de la verdad. Ese es el título de esta mañana. Dios proyecta al hombre a la libertad a través de la verdad. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué trato de decirles a ustedes con esto? Todos los proyectos, todo lo que se va a proyectar, siempre uno ha de encontrar que existen aristas, que existen obstáculos, que existen circunstancias, que existen problemas, y de manera que lo que se está pensando en hacer de esa manera no se haga. Entonces es necesario que uno pueda entender de forma clara, mediante el auxilio y la participación del Espíritu Santo en nuestro corazón, y nos enseñe la palabra de Dios para que nuestra vida hoy, nuestra vida pueda verdaderamente cumplir con el objetivo. Es necesario que uno entienda que uno puede proyectar muchas cosas, pero si solamente son intenciones, si solamente son ideas, eso se llama ilusión. Entonces nosotros no estamos en esa postura, ni estamos en esa dinámica, ni queremos esa posición de gente que piensa pero que no hace. Es importante que nosotros podamos entender acerca del recurso espiritual tan poderoso que viene de parte del corazón de Dios para cada uno de nosotros. Hermanos, y proyectar, nosotros proyectamos nuestra vida, nosotros proyectamos nuestra familia, nosotros proyectamos nuestro trabajo, nosotros tenemos un montón de proyectos. Pero si esos proyectos no tienen la capacidad de poder pasar por encima de todas las circunstancias, estoy seguro de que no se cumplirán. Bueno, y sucede que
de Dios no es ajena a los problemas. La palabra de Dios, pienso yo, que es la que más enemigos tiene. Y pienso yo que esos enemigos son grandes obstáculos que están trabajando en contra de que la palabra de Dios no pueda ser la realidad que es en la vida de cada uno de los cristianos. Y por eso vamos a encontrar por todo el mundo cristianos que solamente empezaron como que a querer correr y se han quedado ahí en ese simple comienzo de creer. Nosotros no queremos eso, yo no estoy dispuesto a eso, y yo creo de parte de Dios que no estamos dispuestos bajo ninguna circunstancia a ser tan mediáticos. Entonces yo quisiera que uno pudiésemos ver nosotros en la palabra de Dios qué es lo que dice la palabra de Dios. Este deseo de parte del corazón de Dios que el hombre vuelva a ser, que vuelva a estar en la posición que antes tenía, en una impresionante comunión con Dios, conociendo absolutamente todo, sabiendo absolutamente todo, decidiendo absolutamente todo lo que la palabra de Dios tiene para uno. Bueno, eso sucede. Pero el asunto es que, por ejemplo, en Juan capítulo número 8, todo este Juan capítulo número 8 me gusta mucho porque nos tiene muchas cosas que enseñar. Juan capítulo número 8 revela un episodio muy doloroso en el sentido estricto de cómo se pretendía aplicar la ley de Dios. Por eso les digo que si una persona no entiende el proyecto, imagínense ustedes, si una persona, si un albañil, si un maestro de albañil no entiende lo que le está diciendo su arquitecto o no entiende lo que le está diciendo su ingeniero acerca de la estructura, acerca del diseño, acerca de los planos que tiene en sus manos, ¿saben qué va a hacer? No va a hacer nada. No están hablando el mismo idioma, no tienen la misma visión, no tienen la misma proyección. Pues eso pasa también en la misma vida donde hay cristianos, donde hay líderes, que a veces no se entiende lo que Dios está queriendo decir y uno hace cada cosa que sale uno embarrando todo el asunto por todos lados, pero la situación no fue como Dios dijo. Entonces, nosotros vamos a mirar en Juan capítulo número 8 cómo hubo algunos líderes que estaban pretendiendo aplicar la ley de Dios. La ley de Dios, y estos personajes eran los escribas y los fariseos, piezas importantes en la dirección de una nación. Entonces, traen ellos a una mujer, dice la palabra de Dios, que traen a una mujer ante el Señor Jesús, pretendiendo atraparlo a él con la supuesta intención de las palabras que la ley dictaba y que Dios le dictó a Moisés. Ellos tienen una forma muy particular de ver las cosas, una forma muy particularmente de pensar. Yo quisiera que cada día nosotros hoy entendamos, y hacia dónde va este mensaje, a que nosotros entendamos la perspectiva y la expectativa que tiene de Dios cuando nos está a nosotros proyectando hacia la libertad. No quiere gente mediática, no de ninguna manera. Y no es por Él, es por nosotros mismos, es por nuestra seguridad, es por nuestras garantías, es por nuestra personalidad, que es la personalidad que es la de Él. Entonces, pero el Señor Jesús los confronta con sus propias y equivocadas formas de actuar en el quehacer de la palabra de Dios. ¿Cómo es que estás haciendo la palabra de Dios? ¿Cómo es que estás ejercitando la palabra de Dios? Hermanos, actuar independientemente, pensar independientemente de la dirección del Espíritu Santo acerca de lo que es la palabra de Dios, la Biblia es lo más terrorífico que puede haber. ¿Por qué? Porque no es la dirección de Dios, es mi interpretación personal. Y eso es muy peligroso. Por eso hay mucha gente que se queja, hay mucha gente que cuando usted esté evangelizando va a ver, es que a mí me dijeron que Dios es fuego que consume. Sí, te lo dijeron, pero fuera de contexto. ¿Y te vas a ir al infierno? Sí, pero uno tiene que enseñarle primero el amor de Dios. Y la gente está espantada, y escuchaba que un hombre estaba evangelizando a otro, y el que estaba siendo evangelizado, no, yo no quiero saber más de ese Dios que tú dices. ¿Por qué?
Porque dice la Biblia que es mejor no haber sabido. Pero espérame tantito. Déjame te explico eso que a ti te explicaron mal. Hermanos, no se trata de hacer las cosas de forma independiente. Un líder, un hombre espiritual debe estar supeditado absolutamente, no a su voluntad personal, sino a la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, el Señor Jesús confronta a estos escribas, a estos fariseos y a toda una multitud que hoy quiere atrapar al Hijo de Dios. Y los confrontan con sus propias palabras, con sus propias actitudes. Y cuando se sintieron expuestos, comenzaron cada uno de esos hombres a dejar sus piedritas y de pronto se desaparecieron. Y se desaparecieron no por arte de magia, sino por el contundente y revelador poder de la palabra de Dios, de una actitud magistral de nuestro Señor Jesucristo. Todo el mundo trae piedras para aventar a diestra y a siniestra, pero no es así que es la palabra de Dios, no es la manera. Y el Señor de eso se estaba ocupando y se sigue hasta el mismo día de hoy, se sigue ocupando de una mala interpretación de la palabra, un gran peligro. Entonces, el Señor Jesús aquí está tratando directamente con el liderazgo equivocado. ¿Qué es tener un liderazgo equivocado? Vuelvo a decir, un liderazgo que no construye. Es un liderazgo que más que construir, es un liderazgo que destruye, porque el mismo liderazgo no se ha sabido supeditar a la autoridad de la palabra. Estos escribas y fariseos, ustedes van a encontrar más adelante que a Jesús, al Señor Jesús, no desean obedecerle. Es más, ellos desean por la autoridad, por la antigüedad, por el abolengo, que Jesús se supedite a ellos. Y Él dijo, están ustedes muy equivocados. Hermanos, ninguna persona que quiere mandar puede mandar si primero no ha aprendido a obedecer. Y hay que obedecer a Dios. Hay que obedecer a la palabra. El Señor Jesús enseña que un mal liderazgo mata el entusiasmo, mata las aspiraciones, mata los deseos. Y créanme, no dirige, no construye, no proyecta, no restaura, no libera, no trata bien. Esas son las características de un mal liderazgo. No construir, no ¿sabe por qué no hace esto? Porque no sabe qué hacer, porque no ha aprendido a escuchar, porque no ha aprendido a ver. Esos sentidos deben de estar muy bien definidos en uno. Uno tiene que ver cómo lo hacía Jesús, uno tiene que oír cómo hablaba Jesús. Pero si uno no aprende de Él, entonces lo único que uno va a hacer es destruir, no dirigir, no proyectar, no restaurar, no liberar, no tratar bien. Y eso es común, claro que es muy común, no debería de ser eso, pero es muy común. Entonces, el Señor les dijo, ustedes desde su punto de vista también merecerían ser apedreados. Por eso les dijo, el que esté libre ¿de qué? De pecado, que tire o que arroje la primera piedra. Entonces ellos se sintieron profundamente redargüidos en lo más recóndito de su cochina conciencia. ¿Por qué? Porque la conciencia siempre la estamos cubriendo con actitudes, con posturas de santidad, con falsas humildad, como si Dios no tuviera la capacidad de poder mirar ¿qué? El interior. ¿Saben que a Dios lo menos que le importa es el exterior? Dios no mira lo que mira el hombre. Dios no mira el exterior. Dios conoce perfectamente los calabozos más recónditos de nuestras actitudes en nuestro interior. Con Dios no hay falsas personalidades, no hay falsas humildades. Con Dios no existe eso. Y es una gran necesidad que hoy Dios tiene de gente, no tan solo de líderes, sino de todos los cristianos que tengan una perspectiva plenamente clara de qué es lo que
Dios quiere proyectar y hacia dónde Dios quiere llevar a la gente a través del Señor Jesucristo, a través de la palabra y a través del poder ejecutor de Dios, que es el Espíritu Santo. Son grandes situaciones. El proyecto de Dios es impresionante. El proyecto de Dios es amable. El proyecto de Dios es la libertad. Ese es el deseo más impresionante de Dios, que el hombre no sea esclavo. Pero necesita de gente congruente, necesita de gente honesta consigo mismo, necesita de gente que no tan solo crea. Escúcheme bien, no es suficiente creer. ¿Qué haces con un hijo que es ya licenciado, titulado y lo tienes manteniéndolo en tu casa? ¿Qué haces con esa gente en tu casa? Todos mis hijos son profesionistas. ¿Y en qué trabajan? Los tengo en la casa. ¿Qué haces con esa gente? ¿No son parásitos? No son gente, uno mismo, es que lo quiero mucho. Usted no quiere a sus hijos, usted odia a sus hijos, porque el mundo no es así. Usted tiene que enseñar a sus hijos a ser independientes. Entonces, es necesario que nosotros pensemos verdaderamente cómo es que estos líderes se sintieron profundamente afectados por la verdad del Señor Jesucristo cuando les dijo: el que esté libre del pecado, que tire la primera piedra. Todos empezaron de forma cobarde a soltar las piedras y a escaparse. Entonces, hermanos, es necesario que uno no descalifique, pero es muy agradable verdaderamente sacrificar uno mismo su propia vida en el sentido por el servicio de los demás. No es fácil expresar paciencia, no es fácil expresar amor cuando a uno se tiene. Un líder debe estar dispuesto. El apóstol Pablo decía: cada día nosotros nos estamos muriendo a nosotros mismos. Cada día nosotros morimos a nosotros mismos. El pastor cada día debe de estar muriendo. También tiene una naturaleza caída. También se le antojan hacer cosas. No importa qué santificado sea tanto el medio como el personaje. Siempre tenemos esa naturaleza caída que nos hace tender a lo malo. Pero el apóstol Pablo dice: yo cada día estoy muriendo por ustedes. Yo cada día renuncio cada día a mí por amor a ustedes. Yo cada día tengo que ir haciendo las cosas por amor a ustedes. Y no tan solo debería ser el apóstol Pablo, deberían ser todos los pastores con un alto grado de responsabilidad. Y no tan solo los pastores, sino cada uno de los miembros de las familias de las iglesias llamadas cristianas, cada día siendo libres de esa naturaleza caída. No tan solo por nuestra familia, sino también por la sociedad que ve, que escucha y que tiene los ojos puestos en cada uno de nosotros. Por eso dice la palabra de Dios: vosotros sois cartas abiertas, leídas de todos. Yo puedo tener una careta acá, pero la gente conoce realmente quién soy, y eso no ayuda mucho. Los líderes de este tiempo, así como los de ese tiempo, necesitan caminar junto a la luz. Por eso dice el Señor Jesús ahí en Juan 8:12, otra vez les habló Jesús diciendo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá, fíjense bien qué preciosísima expresión, la luz de la vida. Hermanos, qué interesante es ver cómo la vida de los cristianos parece que es la vida más desgraciada que pudiese haber debajo del sol. ¿Eso es así? Claro que no. Claro que no es así. Nosotros estamos llamados no tan solo, escuchen bien, no tan solo saber quién es la luz del mundo, porque eso no es difícil de saberlo. ¿Quién es la luz del mundo? Todos diríamos unánimemente: es Jesús. El gran problema es cuántos de esos que decimos es Jesús le está siguiendo tan de cerca en esa interesante comunión, cuando Él puede enseñarnos a nosotros, nosotros podemos aprender de Él y ver cómo Él resuelve cada una de las situaciones tan complicadas para un mundo caído en este mundo. ¿No es cierto que el Señor Jesús está diciendo:
que sus mandamientos, aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde, ¿de qué? De verdad, honestamente. Y el Señor está hablando tanto allá tanto allá en Mateo como aquí, está hablando de personas que no simplemente saben. Saber y no hacer es pecado. Saber y no hacer no significa nada. Eso nos pone en una condición de demonios. ¿El demonio qué dice la Biblia? ¿Los demonios qué? Esos saben bien, creen que Dios es el Hijo de Dios. Pero pregúntenle usted cuántos demonios obedecen a Dios. Ni uno solo. Nosotros debemos de entender cuál es la perspectiva que el Señor tiene. Entonces, el Señor Jesús es un gran líder que enseña con el ejemplo. Dice el Señor Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para mi alma. Entonces, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. ¿Por qué está diciendo esto el Señor Jesús? Yo les puedo decir cuál es el yugo que a mí me enseña, cuál es el yugo que a mí me unce con la personalidad del Señor Jesucristo. Es la Biblia. En la Biblia tú vas a encontrar cuál es la personalidad de Cristo. Ese es el yugo que me ata a mí con mi Señor Jesús y con el cual yo estoy poniendo mis ojos en el Señor Jesús, porque la Biblia habla de Cristo. Uno a veces busca testimonio de la Biblia en las películas de Hollywood. No, si tú quieres saber del Señor, ve a Juan, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39 dice eso. Nosotros debemos de entender a dónde ir. Hermanos, los cristianos son punto y aparte. Los cristianos deben de ser personas, deben de ser líderes en este mundo que tengan este gran concepto de poder servir. Que un líder grande es uno que enseña sirviendo. No se puede considerar a un líder que no sirve para enseñar con el ejemplo. Jesús dijo: aprende de mí, yo lo estoy haciendo. Yo quiero que vean esto, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sabes quiénes son los que más se encargan de descreditar estas palabras del Señor Jesús? Los cristianos. Ellos son los que dicen: qué difícil es ser cristiano. Se ha levantado, todo el tiempo se ha levantado una gran campaña en contra de Cristo y de su palabra. ¿Por qué? Por gente que solamente conoce de forma intelectual a Dios. Esos son malos cristianos. Así como los escribas y los fariseos eran malos líderes de la religión. Ellos interpretaban la ley como su carnalidad les permitía interpretar la ley. Ellos no entendían el propósito, ellos nunca supieron qué hacer con eso. Por eso fue necesario que el Señor Jesús corrigiera la plana, entrando en el escenario del mundo. Es necesario, hoy necesitamos hombres y mujeres que tengan la forma y la actitud y el carácter y la personalidad de Dios. Eso es necesario, es muy necesario. Ya no es necesario tener gente que habla nada más de boca para afuera. Es necesario que la palabra de Dios nos inunde. Eso dice Pablo en Colosenses, que la palabra de Dios more en abundancia. ¿En dónde? En nosotros, en nuestro corazón. Esto es de gran beneficio para nosotros. Nosotros debemos de pensar eso. Los líderes de ese tiempo, así como los de hoy, en este tiempo, necesitan caminar junto a la luz del mundo, junto a Jesús, que es la palabra de Dios. Uno que sigue cada día muy de cerca a Jesús, no destruye con su boca, construye con sus acciones. En Juan 8:15
La palabra de Dios dice así: vosotros juzgáis según quién, según la carne. Yo no juzgo a nadie. Siempre nosotros somos más santos que Cristo. No me llevo con ese porque es esto. No me llevo con esa porque es esto. No le hablo a fulano, a mengano, porque yo soy mejor que él. Yo no me puedo contar. ¿Cómo así? Fíjense bien la actitud del Señor Jesucristo. ¿Cuál fue el tema el tema de nuestro aniversario? No fue la reconciliación. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios. A mí me gusta eso. Yo quiero que a ustedes les quede la forma de esta palabra en su corazón. 2 a los Corintios, capítulo número 5, versículo número 19. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y de esa manera, así como Él nos está enseñando, nos enseñó a nosotros también a hacer que el ministerio nos encargó la palabra de la reconciliación. Yo quisiera que alguien me dijera, ¿qué persona absolutamente podría pararse ante el trono del Señor Jesucristo y decirle, yo sí paso? ¿No conocerá nuestro corazón? Claro que sí. Pero Él se encargó de no tomarnos en cuenta nuestros pecados. Y no te voy a perdonar porque tú eres esto, y a ti no te voy a perdonar porque eres lo otro, y tú hiciste aquello. Dios nunca hizo esa tontería. Nosotros muchas veces, ese no se merece la salvación. Es que ese no se merece que yo le hable. ¿Y quién eres tú? ¿Quién soy yo para calificar o descalificar a una persona que está tan necesitada? Dice el Señor Jesucristo, no nos juzgó. Él vino a darnos vida y a darnos vida en abundancia. Él vino a buscar y a salvar, obvio, lo que se había perdido. Los sanos no tienen necesidad de médico. Pero dice la palabra de Dios, y si vosotros juzgáis según la carne. ¿Y qué es la carne? No precisamente es la palabra de Dios, porque eso no es. Utilizamos el pretexto de la palabra de Dios para descalificar. Un líder no descalifica. Un líder como nuestro Señor Jesucristo, un guía, no descalifica. Dice la palabra de Dios lo siguiente: yo no juzgo. Yo no juzgo. Ustedes juzgan según la carne, y la carne es la vieja naturaleza, la naturaleza caída. Yo no juzgo a nadie. Hoy necesitamos gente que camine junto a la luz, gente que pueda aprender las directrices de la palabra, gente que sienta pasión por el proyecto de Dios, no por los proyectos personales. El proyecto de Dios, el que yo esté incluido en ese proyecto, en esa propuesta de Dios, en esa expectativa que el Señor tiene para cada uno de nosotros, a mí me congratula. Nuestro juicio debe de supeditarse al amor de Dios por las personas. A esa donde uno tiene que llevar sus juicios, a supeditarlo a la palabra de Dios. Tus juicios no son importantes. Uno tiene que tener la forma del mensaje de Dios. El Señor Jesús tuvo que aprender el señorío del mundo para corregir la manera de cómo se estaba practicando la ley. El Señor Jesús tuvo que aparecer aquí en el mundo para corregir la manera de cómo se estaba practicando la ley. Una ley tomada fuera de contexto. La ley se había convertido en el lugar más inseguro para estar ahí, para creer en él. Los escribas y los fariseos tenían un entendimiento totalmente desfasado de lo que Dios quería decir. Los religiosos practicaban lo que Dios nunca quiso decir. Mateo capítulo número 22, versículo número 29. Mateo 22, 29. Dice la palabra de Dios. Entonces respondiendo Jesús les dijo: ¿erráis? ¿Qué? Ignorando
las Escrituras y el poder de Dios. Ellos nunca expusieron ni un ápice del poder de Dios en esa palabra. Jamás lo hicieron. Siempre se dedicaron a sacar el texto fuera de contexto y lo ocupaban como pretexto. Dios no es así. Dios no es así, no actúa de esa manera. Por eso, muchas veces, los lugares que deberían de ser los más seguros, estar en familia, se convierten en los más inseguros, los menos agradables, los más desagradables. Todo el mundo con un concepto equivocado de la palabra de Dios. Qué complicado, es un Babel. Nosotros debemos de entender que debemos de caminar cerca de la luz para que nosotros hagamos como el Señor dice que debemos hacer. Entonces, dice la Biblia, erráis, ¿qué? Ignorando. ¿Qué es el gran problema? Es la ignorancia. El motor para hacer tonterías se llama ignorancia y el poder de Dios, ¿verdad? La ignorancia es un gran problema y dice ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Hay mucha gente que conoce la palabra, pero desconoce el poder de Dios. ¿Ustedes saben eso? Hay mucha gente que conoce Biblia, pero desconoce ¿qué? El poder de Dios. Está totalmente desfasado, totalmente desequilibrado. Nosotros tenemos que encontrar el equilibrio perfecto y ahí está en la palabra de Dios. No se puede disfrutar una vida que sabe Biblia, pero que uno vive como uno puede entender. Nosotros necesitamos entender que para poder conocer la palabra, tenemos también la necesidad de conocer el poder de Dios. Necesitamos entender esto, y esto es vivir de cerca. Esto es tener experiencias personales con Dios. Esto es que Dios nos muestre qué es lo que Él quiere hacer con nosotros en nuestra vida. Los líderes conocían la palabra de forma superficial, por eso exponían la palabra de acuerdo a su entendimiento. Esa es una tragedia. ¿Por qué? Yo ayer hablaba con un primo en Estados Unidos. Estoy encargando unos libros para los jóvenes. Y me decía, ¿qué haces? Le digo, aquí tengo ya un ratillo estudiando la Biblia. Dice, eso está re fácil. Dice, ¿por qué no te buscas un mensaje y haces playback? Vicente Fernández dice, ya hoy de viejo hace puro playback. Entonces, ¿cómo es que se mira tan... Él me lo dijo bromeando. Pero es muy fácil tener mensajes tan superficiales que no llevan a la gente a ningún lugar y hacer playback. Uno no puede hacer playback en su vida. Obvio, yo entiendo, él no conoce de Dios. Pero, hermanos, es necesario que uno entienda que uno debe de profundizar cada día en el quehacer de la palabra, en experimentar. La palabra de Dios dice para que comprobéis, y solamente se puede comprobar mediante la experimentación de la palabra. Es más, el Señor ni dice, quiero que me entiendas, quiero que me razones, quiero que tú sepas de esto. Él no dice esto. Él dice, yo quiero que tú experimentes que lo que yo estoy diciendo es verdad. Y entonces es cuando el Señor te convence. Entonces, nosotros debemos de considerar, hermanos, algo bien importante. Cualquier líder que no construye, cualquier persona que solamente tiene un conocimiento superficial, un conocimiento intelectual de la palabra, es una persona que está más dispuesta a destruir que a construir. Entonces, ignoráis ¿qué? Las Escrituras y el poder de Dios. En Lucas capítulo número 4, versículos del 16 al 22. Lucas 4, si alguien lo quiere leer, del 16 al 22. Vino a Nazaret, donde se había criado,
y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de la palabra de gracia que salía de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Ahí nada más. ¿Sabes a qué sabe una vida no transformada, no experimental? A eso. Iban todos los días a la sinagoga, ¿como qué? ¿Cómo era de qué? La costumbre es horrible, la costumbre mata. Como era de costumbre. Cuando las cosas en la vida cristiana pasan por costumbre, la gente está entumida, la gente no ve, la gente no siente, y tenemos perspectivas diferentes a las perspectivas de Dios. ¿Saben qué está diciendo? El Señor Jesús se levantó y les dijo todo lo maravilloso para lo cual Él había sido enviado, y está exponiendo el versículo número 18 de la manera como lo escribió el profeta Isaías, y ellos están diciendo: ¿no es el hijo de José? ¿No les parece dramático? ¿No es el hijo de José? ¿En dónde está su limitada forma de pensar de los costumbristas? ¿Cuánto poder puede exponerse en la palabra de Dios de la gente que solamente busca a Dios por costumbre, no por pasión, no por deseo de ser transformado, por costumbre? ¿Qué pasa en esa gente? Son un peligro. ¿Saben por qué son un peligro? Porque mira lo que dice el versículo 28 al 30. Mira esta gente. Dice: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron ¿de qué? De gozo, de bendición. No, se llenaron de lo que tenía su corazón. Se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera, intolerantes a más no poder. Le echaron fuera de la ciudad y llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos. ¿Para qué? Para despeñarle. Mira tú la actitud de un costumbrista. Esos matan a Dios en el corazón de la gente. La gente no quiere saber de Dios. ¿Por qué? Por malos testimonios, por malas actitudes, por pensamientos no renovados, por estar totalmente reacios a la transformación de la palabra de Dios. Escribas y fariseos, dice la Biblia. ¿Qué necesitamos nosotros? No necesitamos gente con costumbre, necesitamos gente con determinación, con pasión por las cosas que dice la palabra de Dios. Eso es lo que se necesita hoy y se ha necesitado todo el tiempo. Hermanos, qué importante es esto. Levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Estos son los obstáculos que tú en tu vida cristiana siempre vas a encontrar. Siempre. No les estoy desanimando, les estoy animando, porque ustedes nunca irán a un lugar si el Señor no llegó allá primero. Ustedes irán a comprobar simplemente que Él es el Señor que da la victoria en todo tiempo. Entonces, eso a nosotros nos llena de seguridad, nos llena de gozo y nos llena a nosotros de una gran confianza en servir al Señor.
No es suficiente como cristianos tener un conocimiento bíblico, sino que es necesario tener experiencias con Dios, saber quién es Dios. ¿Qué pensarías de alguien te manda cartas, te manda esto, te manda el otro, te manda aquello, te manda el otro, pero no me quiero casar contigo? El joven que quiere ser siempre joven, que no quiere dejar la casita, que no quiere no quiere buscar la independencia, que no quiere cumplir con eso que es de Dios. Yo escuchaba a mi hija que me decía de unos arquitectos que estudiaron con ella en inglés. Y el muchacho, buen muchacho, buena persona. Yo no los conozco, pero ella estaba diciendo que era muy buena persona. Y que la chica lo amaba. Y apenas llegó y nos dijo, ¿sabes qué? Que fulanita dejó al arquitecto. Los dos son profesionistas. ¿Y por qué? Porque no se quiere casar. Y se cansó. ¿Ustedes qué pensarían de un Dios que no está dispuesto a mostrarles su amor todos los días de su vida? Que solamente son palabritas. Pues vámonos a darle la vuelta por otro lado. Dios también quiere lo mismo de allá para acá. Quiere gente que esté dispuesta a vivir con Él. Hermanos, no hay mejor momento que cuando tu esposa, la que hoy es tu esposa o la que va a ser tu novia, te diga, sí, yo quiero ese proyecto de vida que tú me dices que tienes. Quiero que me compruebes lo que me estás diciendo. ¿Que no? Porque es muy fácil decir, pero llevarlo a la práctica es ahí donde sale el amor. Con Dios es igual. Uno puede decirle a Dios a todo que sí, pero no le dice uno cuándo se va a decidir a ser ese personaje que Él está esperando que seas tú. Necesitamos gente determinada, gente que tenga la misma visión del amor de Dios para cada uno de nosotros. Nosotros necesitamos ser gente diferente. Por eso les digo, hermanos, que no es suficiente como cristiano, estoy diciendo bien, como cristiano, no es suficiente el conocimiento bíblico, sino que es necesario tener una experiencia con Dios todos los días, mostrando lo que Él está haciendo en mi vida. Pero eso solamente se logra cuando uno está decidido a seguirle. Amado hermano, lo más preciado, y yo quiero que usted me ponga atención en esto, lo más preciado que usted tiene es su corazón. Eso dijo el proverbista. De toda cosa guardada, guarda ¿qué? Tu corazón, porque de él mana la vida. Yo quiero ser muy claro en esto. Yo no soy un pastor que no le pide a su gente que no piense. Yo soy alguien que siempre le va a estar diciendo, por favor, estudie. Por favor, lea. Por favor, practique su Biblia. Por favor, hable de su Dios. Hágalo. A mí no me gusta la gente que no tiene esa disposición. Dios tampoco tiene ese deseo. Y por eso les digo, la gente cristiana debe de ser la gente más inteligente. ¿Por qué? Porque está experimentando su sabiduría personal. Por supuesto que no. Está experimentando la palabra de Dios. Y esa tiene todo el poder. Y es necesario que nosotros pensemos de esta manera. Usted lo más valioso que tiene es su corazón. Y es importante que use. Estamos hablando desde el punto de vista bíblico. El corazón no es esta víscera con 4 bombas. No, el corazón es tu entendimiento, es tu conocimiento. Y con respecto a lo que tienes en tu conocimiento, en tu razón, en tu entendimiento, es que tomas decisiones. Pero cuando tú tienes un corazón conforme al pensamiento de Dios, entonces, hermano, usted tiene la situación resuelta. Usted debe guardarlo de la inhabilidad. Su corazón nunca debe de estar pensando, nunca debe de estar en un stand-by. Está prendido, pero está apagado. Pues, ¿qué es eso? El cristiano no puede estar en un stand-by.
El corazón del cristiano debe de estar siendo ejercitado, esforzado, transformado. Eso dice el apóstol Pablo. Es necesario que haya gente que tenga esta visión como es la visión de Dios. Que uno procure usarlo bajo la dirección de la palabra, pero en el ejercicio de su voluntad. La palabra tiene un gran deseo, pero si tú no tienes voluntad, Dios no va a hacer nada. No puede hacer nada. ¿Por qué? Porque respeta. Definitivamente Él es el más demócrata. Él no es un impositor. Él dice, espera tú lo que tú digas. Las cosas hoy no dependen de Dios. Hoy dependen de mis decisiones, de mi determinación y del conocimiento que yo tengo para hacer de la palabra de Dios. Uno debe de procurar cada día, muy de cerca, seguir al Señor Jesús para no andar en tinieblas. Eso es lo que dijo el Señor Jesucristo. Cuando está diciendo, otra vez Jesús les dijo, diciendo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. El Señor solo vino a comunicar una de las palabras que salieron del corazón del Padre. No comunicó otra cosa. El Señor Jesús comunicó el puro afecto de la voluntad de Dios para que nosotros sepamos cuál es el deseo para nosotros de parte de Él. En Juan capítulo número 8, versículo 26, 27 hasta el 30, dice la palabra de Dios en 26, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo lo he oído de Él. Me gusta esa parte, yo lo he oído de Él. Esto habló al mundo, pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hago. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Y uno podría decir, clic, caja, cayeron 20. No, eso no es así. Hay algo importante. El creer es el comienzo, pero no es el destino. Este es el paso que capacita, pero no es el paso que glorifica. El creer solo debe de ser el comienzo de la más impresionante experiencia diaria con Dios. El que una persona le haya dicho, sí, me caso contigo, eso no quiere decir que al rato no se llegue ni a la boda. Eso no quiere decir nada. Pero el Señor Jesús pone las cosas claras, y así como el Señor Jesús experimentó tal condición, invita a que cada uno lo haga o haga lo mismo, y deberá ser nuestra responsabilidad mantenernos sobre la misma plataforma en que permaneció el Señor Jesús para lograr nuestra victoria. Esa plataforma es la palabra. Fíjense bien como dice la Biblia en el versículo número 26. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de quién, yo he oído de él. ¿Cuál es la diferencia, o cuál podría ser la diferencia en la actitud entre Cristo y yo? Si tenemos la misma palabra, pero él tenía voluntad y yo probablemente tengo costumbre, y eso es lo que debe de cambiar para bien mío. Entonces Jesús está diciendo, lo que yo he oído de él, eso es lo que te hablo, y lo que yo he aprendido, o lo que él me enseñó a mí, así lo hago. Hermanos, ¿qué es lo que da él? ¿Qué es lo que hace la diferencia? El ejercicio de la palabra en la voluntad mía. Aquí no hay secretos. Por eso dice Mateo, el que quiera y cualquiera que haga
estas palabras. Le compararé a un hombre sabio. ¿Están durmiendo? Cualquiera. ¿Sí me entienden? Cualquiera. Hermanos, cualquiera. No tienes que ser chino para ser falluquero o inteligente. No tienes que ser japonés, no tienes que ser inglés, no, es el que sea. El que quiera, cualquiera, el que quiera hacerlo. Nosotros necesitamos, hermanos, considerar fuertemente, o soy costumbrista o quiero hacer la voluntad del Padre. Esto es así. Puede ser que levante suspicacias, no es nuevo. La palabra de Dios dice que lo agarraron y lo querían despeñar. A eso uno se expondrá cada vez que predica la palabra de Dios. Piense usted en esto. Es necesario que uno verdaderamente tenga ese deseo. Entonces, como antes lo mencioné, no es suficiente saber la palabra, porque eso le hace más bien, eso le hace hacer cosas que no debe, y eso resulta en mal en vez de bien. En Santiago 4:17, vea lo que dice la palabra, es un versículo que usted lo conoce. Santiago 4:17. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Oh, aquí la situación resulta contraproducente. El que sabe hacer lo bueno, pero no lo que, no lo hace, ¿qué es él? Le hace pecado. Oh Dios, ¿no era simplemente eso que dijiste a los judíos que habían creído en él? Simplemente eso. No, claro que no. Y el que sabe hacer y el que sabe lo bueno y no lo hace, ¿por qué no lo hace? Porque está por encima de la voluntad, del deseo y del proyecto de Dios. Por encima de esas cosas está él. Entonces nosotros pensemos esto: yo no quiero nunca más volver a ser una persona de costumbre, sino una persona de compromisos y de pasión por Dios. Y no es tan solo el rubro de la palabra, sino hasta en tu vida emocional, en tu vida profesional, en tu vida social, cuando sabes que debes hacer y no lo haces. Hermanos, ¿qué pasaría cuando una persona, por ejemplo, en mi profesión como médico, ahí ha llegado mucha gente que le dio por la espalda a mi padre? ¿Y saben qué tengo que hacer? ¿Ah? Señor, gracias te doy por darme la oportunidad de desquitarme. Te voy a echar la reversa. Claro que no. Así como en la palabra de Dios, así como en mi profesión, aquí está otra doctora y sabe esto: el médico debe de estar libre de prejuicios. Eso es no tomándole en cuenta sus pecados. Ni un médico debe tener un prejuicio. Ya lo sé hacer, lo voy a hacer de esta manera, lo rápido, ya me aprendí la práctica. No. Tu vida como profesionista libre de prejuicios. Y libre de prejuicios es un ejercicio verdaderamente maravilloso. No puede ser tendencioso. Dios en la persona de Cristo no fue ni un solo tendencioso. Nosotros tenemos que tener ese carácter de vivir nuestra vida. Nosotros debemos aplicar lo bueno, y el que sabe hacer lo bueno tiene que aplicárselo en su vida y hacerlo en su vida, y debe de ser el mejor padre porque él sabe hacer lo bueno, debe ser el mejor hijo porque él sabe hacer lo bueno, debe de ser la mejor persona porque él sabe hacer lo bueno, debe de ser el mejor cristiano porque él sabe hacer lo bueno. ¿Qué no? Amén. Eso debería de ser. Es ahí donde se necesita carácter. En todos los ámbitos. El que sabe hacer lo bueno. Muchas cosas que a nosotros nos revientan por la injusticia. Pero eso es emoción. ¿Qué estás haciendo por ellos? No tiene que entender esto. Yo siento pasión por las almas, sí, como quieras te mueres. Sí, es algo dramático, ¿no?
Dice la Biblia, dice un himno, hoy cantamos varios himnos de trabajosos, ¿verdad? Yo quiero trabajar por el Señor. ¿Cómo? Uno tiene que trabajar por el Señor y trabajar necesita de esfuerzo, necesita de desarrollo, necesita de conocimiento, necesita de actitud. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Nosotros tenemos que hablar con claridad, tenemos que andar con claridad. Entonces, a nosotros nos conviene que en cada una de las áreas donde nosotros nos movamos, hagamos lo mejor. Cuando tú estás trabajando en un lugar y trabajas como dice el Señor que debes de trabajar, no importa que hoy estés lavando baños, que vas a trabajar como para Dios. No es que voy a llegar tarde, usted va a cumplir con lo que dice Dios. Y ninguna persona que es diligente en su trabajo está en una condición mínima, eso dice Proverbios. Nunca te va a dejar ahí. ¿Por qué? Porque quien estoy honrando se llama Dios. Y porque Él tiene un poder en su palabra listo para desarrollarse en mi vida. Nosotros no podemos convertirnos en gente negligente, ni tampoco en gente irresponsable. En Lucas capítulo número 19, versículo Lucas 19, 22. Dice la Biblia, entonces se le dijo, ¿mal qué? ¿Era su siervo o no era su siervo? Claro que era su siervo. Señor, mi voluntad estuvo por encima de la tuya. Mal siervo. Mal siervo. Por tu propia boca te juzgo. Oh, es que yo sabía eso de la Biblia. No, tú no hiciste nada. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. Mal siervo. ¿En qué terminó todo este asunto? ¿En qué terminó todo este asunto? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido por intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene 10 minas. Ellos dijeron, Señor, tiene 10 minas. Oh, ya ves, sacaron acá también el pobre. El Señor tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene, se le dará ¿qué? Más. Más al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Híjole. ¿Sabe cuánto le ha dado Dios a usted? ¿Por qué vivimos en una condición así? Hablando estrictamente espiritual. ¿Por qué podríamos nosotros desdeñar tanta bendición de Dios? ¿Por qué nosotros podríamos volvernos indiferentes para lo que Dios fue su pasión? Que de tal manera amó Dios al mundo. Porque a mí pareciera ser que no me mueve eso. Qué interesantes situaciones en las que el Señor nos pone. Entonces, vamos a volver a Juan. Quiero decirles, amados hermanos, que para ser libres se necesitan tomar decisiones. Nosotros ya sabemos hacer lo bueno, pero para ser libres debemos de tomar decisiones. Nosotros hemos creído en Cristo, pero para ser libres necesitamos tomar decisiones. Decisiones conscientes, decisiones responsables. Y eso es preciso para cambiar nuestra condición por la proyección que Dios tiene para cualquiera que decida ir más allá del creer. No es solamente quedarse en el creer, hay que ir más allá del creer. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Ahora viene el asunto. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, a los que habían creído,
les establece una condición: si permanecéis en su palabra, seréis verdaderamente sus discípulos. ¿Qué implica esto? Que el creer y no permaneces no es uno su discípulo. Exactamente. El creer pero no permanecer, eso no quiere decir que uno sea su discípulo. Son dos en su propia voluntad, siempre condicionando las cosas. Pero el que cree y permanece en la palabra, este ha renunciado a sí mismo por poder experimentar en su vida la palabra de Dios, la cual es la que le da la permanencia. El ser discípulo tiene un costo que a veces, muy equivocadamente, nosotros interpretamos como extremadamente alto, como extremadamente severo, como extremadamente radical. Pero sin antes ver que es un costo que a nosotros nos libera y que nos permitirá liberar lo que antes considerábamos que no podría ser. En Lucas capítulo 14, versículo del 25 hasta el 33. Es aquí donde se deja de ser niño espiritual y se convierte uno en un hombre de Dios. Uno es aquí donde deja la lechita, la mamila, dice Hebreos, y se convierte en una persona que muerde, que mastica alimento sólido. Entonces, es interesante mirar cómo es necesario considerar las dos perspectivas. El que cree